José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza. José Luis, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola. Tanto tiempo. ¿Cómo anda? Hola, muy buenas tardes. Gran saludo para ustedes, la producción de los oyentes. Feliz día del periodista con algún atraso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gran felicidad. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, fantástico. Bueno, ¿cómo lo ha notado? Ha estado en Entre Ríos, creo, con el presidente. ¿Cómo lo ha notado el presidente? Fuimos a Armstrong, a una nueva versión de Agroactiva, una gran muestra agropecuaria, cuyo presidente es de Pergamino, donde yo nací, Luis Nardi. Sí, estuvimos con el presidente bastante, te diría gran parte de un día, solitos los dos, yendo y viniendo. No, muy bien, muy firme por el camino por el cual estamos avanzando. Lo vi muy entero, muy consustanciado con los problemas que tenemos que solucionar para poder avanzar y darle a la gente lo que la gente tanto está esperando, que es el fin de la inflación y una recuperación de la actividad económica, del empleo, de los salarios reales, que es lo que se avecina en la segunda parte del año, creo yo. ¿Han sido 2 semanas duras para el gobierno del presidente Javier Milei, José Luis? Bueno, a ver, yo creo que no hay nada que vaya para arriba, que no tenga baches, que no sea un serrucho, digamos, ¿no? Que tenga subas y bajas sobre una tendencia favorable. Esto va a haber que acostumbrarse a que sea así, por 2 razones. En el corto plazo, por una razón elemental. En el Congreso, La Libertad Avanza tiene 38 de 257 diputados y 7 de 72 senadores. Y como puntos, eso es una cuestión de corto plazo. Yo estimo que el año que viene va a comenzar otra historia cuando hagamos una muy buena elección en todo el país en materia legislativa y empieza a cambiar la composición de las cámaras, empezando por la de diputados. Y después hay una cuestión más estructural, no tan coyuntural como la elección, que creo que el año que viene, vamos a dar una muy buena elección, pero hay una cuestión estructural, que es que en la medida en que el camino hacia la libertad vaya funcionando, vaya dando sus frutos, de reducción de la inflación, de recuperación de la actividad económica, comienzo del crecimiento, del empleo y los salarios reales, hay una gran parte de la política que no tiene futuro, que no tiene a dónde esconderse. Por lo tanto, sin duda, y esto va a ser siempre así, el petardeo y el intento de que el plan económico fracase va a estar a la orden del día, ¿no? Y esto es clarito cuando uno ve que si la columna vertebral del programa económico nuestro es el déficit cero, que es el que va a derrumbar la tasa de inflación y va a permitir un crecimiento económico de la mano del liberalismo sostenido, obviamente todos van a intentar socavar, destruir, por decirlo en criollo, el déficit cero. Por eso en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que yo presido, se van acumulando los proyectos de ley completamente ilegales porque violan la ley de administración financiera, que dice que todo aumento de gasto tiene que estar acompañado por sus recursos, donde hay todos proyectos de aumento del gasto público sin su correspondiente financiamiento, violando esta ley y tratando de dinamitar la columna vertebral de nuestro programa, que es el déficit cero. ¿Le llamó la atención? A ver, ya me le acaba de dar la respuesta, pero le voy a repreguntar de esta manera. ¿Le llamó la atención lo de los diputados el otro día aprobando el aumento de los jubilados? Digo, y de la manera que fue y cómo se dio. Digo, usted también es diputado. ¿Le llamó la atención o no? ¿O es una manera ya de actuar que nos tenemos que empezar a acostumbrar? Bueno, a ver, 2 cosas. Aprovecho lo que usted me pregunta, yo se lo voy a responder ahora, pero también le voy a agregar una cosa. Sí. La ley que está destruyendo, o que estaba destruyendo los salarios, los saberes de los jubilados, los ingresos de los jubilados, era una ley sancionada por el kirchnerismo a fin de 2020, la ley 27.609, que tiene una fórmula jubilatoria que ajusta los saberes jubilatorios con tanto atraso respecto del hoy, que cuando hoy se te dispara la inflación, como fue a fines del año pasado, como las jubilaciones se ajustan con mucho retraso y se te dispara la inflación, bueno, se te destruyen las jubilaciones en términos reales. Esto es sentido común, ¿no? Si la fórmula de ajuste jubilatorio sigue con mucha demora, con mucho atraso a la inflación y la inflación se te dispara, obviamente hoy se te destruyen las jubilaciones reales. Sí. Esto, el presidente Milei lo terminó con su propio decreto 274, que comenzó a ajustar las jubilaciones por el IPC.
Entonces, lo que primero logramos en el gobierno del presidente Milei es que las jubilaciones se dejaran de destruir tal cual lo suponía o lo proponía la fórmula de los kirchneristas que venía desde fines de 2020. Esto costó $2.000 millones, porque las jubilaciones de hoy obviamente se pagan, significan un gasto para el Estado, por más que el jubilado tenga todo el derecho a su jubilación, porque para eso aportó toda la vida. Pero en un sistema de reparto, las jubilaciones son un gasto. Ahora, el proyecto que proponía Unión por la Patria y el proyecto que proponían los radicales, y ahora vamos entrando en la respuesta a su pregunta, sí, proponían una mejora todavía adicional a la mejora que propone la fórmula del presidente Milei. Sí. Ahora, para esa fórmula, como implica $6.000 millones de más gasto y no 2.000, no hay plata, no hay presupuesto para eso. Por lo tanto Unión por la Patria como las radicales le mienten al jubilado diciéndole que le van a mejorar las jubilaciones cuando no hay plata genuina para pagárselas, o sea, va a ser solamente con emisión. Y ahora vamos a su pregunta. Si me sorprende, no, porque yo le dije inicialmente que uno ve a la oposición desesperada porque si esto funciona se les acaba su joda, se les acaba su negocio, se les acaba su razón de ser. Por lo tanto van a tratar de dinamitar el superávit fiscal en la medida que puedan, a tal punto que los radicales no tuvieron ningún problema en hacer modificaciones a su proyecto de movilidad para que fuera apoyada por Unión por la Patria, motivo por el cual logró la aprobación en diputados con 2/3. O sea, fíjense a qué punto llegaron los radicales, ¿no? A aliarse con el kirchnerismo para sancionar una ley que dinamita o trata de dinamitar el superávit fiscal. José Luis, a ver, en este contexto, en esto de se les acaba el curro, se les termina, están preocupados, lo cual yo hay varias miradas que tiene usted y que tienen algunos compañeros ideológicos de La Libertad Avanza, las comparto. Veo no sé si una desesperación o una destrucción convocada para el próximo día donde se va a tratar en el Senado la ley bases, con estas marchas contra marchas e invitar a romper todo. De hecho, creo que hasta de alguna manera a condicionar a los senadores, ojo con lo que votan porque los estamos mirando y si votan a favor de la ley bases se puede llegar a generar un lío porque estamos afuera esperándolos. Ha hablado hoy con Bonelli y Patricia Bullrich de el control que va a haber en las calles teniendo en cuenta esto que se está generando. ¿No es preocupante el escenario que algunos están presentando o queriendo instalar para la Argentina cuando la gente votó al presidente para dar algunos cambios? Bueno, es importante que el pueblo argentino sepa que estas dos leyes, la ley base y el paquete fiscal, son leyes bien a favor del pueblo argentino, a favor de la gente, a favor de los que dan trabajo, a favor de los que trabajan, a favor de los que emprenden, a favor de los que se esfuerzan día a día, porque son dos leyes que apuntan al corazón de la actividad económica de todo argentino. La ley base, por ejemplo, tiene adentro una pequeña reforma laboral que elimina las multas por la mala registración de sus trabajadores de las pymes, algo que las pymes estaban pidiendo a gritos hace años. También adentro del paquete llamado Ley Bases, dentro de la reforma laboral, está la creación de un fondo de cese para que se terminen las indemnizaciones por despido que destruyen a las empresas cuando las actividades son de alta rotación. En tercer lugar, como parte de esa reforma laboral, también algo muy pedido por la pyme argentina ha sido la extensión del periodo de prueba. Todo esto es a favor de los trabajadores, a favor de los empresarios que emprenden. También dentro de la ley bases está el régimen de incentivo para las grandes inversiones, con un régimen de gran laxitud fiscal para aquellas grandes inversiones que están esperándose en sectores claves para el interior argentino, para el interior del país, como es biocombustibles, combustibles, minería, hidrocarburos, etcétera. Dentro del paquete fiscal, que se puede llegar a sancionar el próximo miércoles en el Senado, hay una gran moratoria impositiva, hay un blanqueo de capitales, hay una finalización del trato inequitativo que los autónomos venían reclamando en el impuesto a las ganancias respecto a los trabajadores en relación de dependencia. Fíjese usted que todo lo que le he nombrado son todas medidas bien a favor del pueblo,
Por lo tanto, todos aquellos que se oponen a estas dos leyes, los que amenazan a los senadores, que son los mismos que amenazaron a los diputados en su momento, cuando se sancionó en la Cámara de Diputados estas dos leyes, son bien antipueblos, son esa casta maldita de políticos, empresarios prebendarios, sindicalistas mafiosos, que tienen miedo de perder a manos de los que queremos darle la libertad al pueblo, sus privilegios y sus negocios corruptos. Así que, sin duda que se le va a poner orden, ojalá que Patricia Bullrich lo haga, de que esta gente no impida el libre tránsito de las personas. Miedo a nosotros no nos van a meter estos mafiosos, pero lo que me preocupa es que la gente que quiere transitar normalmente en la Ciudad de Buenos Aires no lo puede hacer porque estas lacras se manifiestan contra leyes que si los senadores quieren, se las van a dar al pueblo. Si no quieren y quieren perjudicar al pueblo, no se la darán. Eso la gente lo tiene que tener claro. ¿Por qué los moyanos están tan preocupados, Espert? Digo, los Moyano, los Pablo Moyano, y simbolizo en él otros nombres, digo, pero ¿por qué el sindicalismo, los Moyanos, hoy están tan preocupados a la que la ley se apruebe? Bueno, lo mismo correría para Grabois, Pérsico, Beliboni, toda esta gente está muy nerviosa. Separemos a la mafia sindical de las lacras que lucran con los planes sociales, ¿no? Los gerentes de la pobreza. Hablemos de sindigarcas y gerentes de la pobreza. Los sindigarcas están preocupados porque estas leyes empiezan a terminar de a poquito con todos sus privilegios. Y en el caso de de las lacras que lucran con la pobreza a través del manejo de los planes sociales, porque también se les termina el negocio. El liberalismo que encarnamos, los que trabajamos con el presidente Minero, es un liberalismo bien para el pueblo, bien para sacarle a la gente todas estas lacras de encima que les han chupado la sangre y la dignidad en los últimos 80 años. Fíjese a que a estas lacras no les interesa que haya gente con hambre. Los Grabois, Pérsico, Beliboni de este mundo despotrican porque se les termina el curro de vivir cobrando diezmos sobre los planes sociales que deberían ir directamente a la gente. Y en el caso de los sindigarcas, a ellos no les preocupa para nada que haya 8 millones de trabajadores completamente precarizados por culpa de las leyes laborales que ellos defienden. Se enojan porque de a poquito con estas leyes se les empiezan a terminar sus privilegios. Si fueran gente preocupada realmente por la gente, ellos mismos estarían impulsando reformas a las leyes laborales. En el caso de los sindigarcas, ellos mismos serían los primeros monetaristas del país, porque saben que la inflación se come los salarios reales. Y en el caso de los gerentes de la pobreza, si están tan preocupados es porque tienen que laburar en lugar que sigan cobrando diezmos sobre los planes sociales. Se determina su negocio de lacras, eso es lo que pasa. Por eso están tan enojados. Porque nuestras leyes son bien leyes a favor del pueblo. Espert, ¿sabe que hoy cuando leía La Nación a la mañana, yo soy de aquellos viejos que todavía se levantan a la mañana y leen el papel, en la tapa había una foto Sánchez versus Milei, pegado a los gordos de la CGT, y estaba Daer con el presidente de España, lo cual me llamó la atención, más allá de este congreso en Ginebra de muchos sindicalistas. ¿Le llama la atención que los sindicalistas, los gremialistas argentinos se paseen por Europa y que hoy aparezca, por ejemplo, la cara de Daer pegada al lado del presidente español, Sánchez? Bueno, a ver, los sindicalistas hace rato que participan de todas las reuniones que se hacen en el mundo, o de socialistas, o de la Organización Internacional del Trabajo. A mí me preocupa que esta gente no esté conectando con la realidad. No da más la sociedad argentina de estos caraduras, de estos sindigarcas, de estos traficantes de la pobreza, verdaderas lacras, verdaderos parásitos de la sociedad. Argentina no da más de esta gente. La Argentina necesita trabajo genuino, trabajo en blanco, emprendedores. Para eso que se está haciendo la reforma del Estado y la reforma laboral que se está haciendo, y se le ha cortado el curro del Ministerio de Capital Humano. Por eso están tan desesperados. Por eso se juntan con las lacras del mundo como los Sánchez, que han dicho cualquier cosa a nuestro presidente menos bonito. Así que no me extraña que lacras que no les importan que la gente la esté pasando mal
se junten con aquellos que han dicho cualquier cosa de nuestro presidente, como es el caso de Sánchez. Esper, voy a ir a una personal. Hace un tiempo, previo a las elecciones, un día charlando nosotros aquí en la radio, daba una noticia que era su posibilidad de ir a pelear a la provincia de Buenos Aires. En aquel momento también usted quería participar de alguna elección presidencial y recuerdo que salvó un ruido bárbaro porque era la llegada de Espert fuertemente a la provincia de Buenos Aires. Después no se terminó dando. El otro día tuve la posibilidad de ser invitado por el presidente Javier Milei a la presentación de su libro, en el cual usted compartió escenario, y esas 10.000, 15.000, 20.000, 5.000 personas que habían en algún momento empezaron a corear su nombre y se empezó a hablar en voz baja o en voz fuerte de su posibilidad de ir nuevamente por la provincia de Buenos Aires. Le quiero preguntar hoy, más allá del contexto político que usted me habló de las próximas elecciones legislativas del año que viene, ¿está pensando fuertemente ir a competir a la provincia de Buenos Aires con la posibilidad de ser gobernador? Mire, le voy a contestar con algo que a lo mejor parece formateado, pero la verdad que por más que luzca como formateado es lo que realmente siento y es lo que realmente siento y pienso. Yo voy a estar en el lugar que más le convenga al liberalismo argentino, donde más le convenga al proyecto que tiene el presidente Milei de transformar la Argentina. Si es renovar la banca el año pasado, porque mi mandato vence el 10 de diciembre de 2025, en la provincia de Buenos Aires, que es el único lugar en el cual yo puedo competir en una legislativa, porque yo nací en la provincia de Buenos Aires y tengo domicilio en la provincia de Buenos Aires. Y después veremos más adelante, pero donde el presidente y el proyecto liberal me necesitan, ahí estaré. Y por última voy a los números, 4,4 creo que dio la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Normalmente la inflación nacional tiende a ser un poquito más baja. Hablaba con un experto de esto y me decían 4,1, 4,2, lo cual, si bien no se puede festejar, es un número, teniendo en cuenta de dónde se viene a dónde se termina, un número importante. ¿Cree que se puede llegar a ese número, 4,1, 4,2, José Luis? Sí, entre 4 y 5 va a estar la inflación que se anuncia la semana que viene del mes de mayo a nivel nacional, lo cual es un número que tiene un medio vaso lleno, que pensemos que la inflación anualizada de diciembre del año pasado era de 1.700%, hoy estamos con una inflación anualizada de 60%, es una baja sustantiva. Ahora, el medio vaso vacío es que todavía sigue siendo una inflación que es más de 12 veces la inflación que tienen los países normales. Todavía estamos a 12 veces la inflación de un país normal, que es a donde apuntamos nosotros. Bueno, pero para eso probablemente haya que esperar a, por ejemplo, terminar con el ajuste de tarifas para que la gente pague lo que las tarifas realmente valen, que se libere el mercado de cambios, para lo cual se requiere acumular más dólares en el Banco Central y terminar con el cepo, y avanzar en una serie de reformas críticas como la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma a la coparticipación, etcétera. Bajar más la tasa de inflación respecto a donde estamos requiere de ya una profunda reforma estructural y que el Congreso se ponga a la altura de circunstancias y sancione la ley bases y el paquete fiscal. Ahora, yo creo que yendo a lo que se viene en Argentina, el primero le agradezco muchísimo a la gente el apoyo que nos está dando, sé que el esfuerzo que están haciendo para llegar a fin de mes es enorme, pero quiero decirles también que lo hagan a ese esfuerzo con la tranquilidad, que el camino que estamos recorriendo es el único camino que han recorrido los países donde la gente vive bien. Donde la gente vive bien no hay déficit fiscal, no hay emisión monetaria, no hay inflación, uno tiene leyes laborales a favor de los trabajadores, a favor de los empresarios, no a favor de sindigarcas como acá, en donde la gente vive bien, no hay traficantes de la pobreza como los Libones, los Grabois de la vida, sino que están en cana directamente. Ninguna de las anormalidades que le acabo de nombrar, otra, los empresarios en los países donde la gente vive bien compiten con otros empresarios del mundo. No viven de este curro como acá de la sustitución de importaciones, con la economía más cerrada que culo y muñeco y cazando en el zoológico. Todas estas reformas son las reformas que los liberales vamos a hacer en Argentina para que la política les sirva a los argentinos, para que la política tenga sentido, que es hacer cosas que la gente no hace, pero que esas cosas que no hace les sirvan
para que las cosas que la gente hace tengan sentido. O sea, los políticos manejamos la justicia, la seguridad, la política económica, la defensa, para que le sirvan a la gente de trabajo, a la gente de estudio, a la gente de esfuerzo, no a los garcas y a las lacras y a los parásitos que hoy han hecho de la Argentina una villa miseria, y no lo vamos a permitir, y anticipo, no lo vamos a permitir tampoco en la provincia de Buenos Aires, donde un impresentable como Kicillof, después de haber destruido el país, ahora está tratando de destruir a la provincia de Buenos Aires, empezando por la educación de los chicos, con este delirio que ahora ya tampoco, no solo no se puede llevar materia, sino que tampoco se puede repetir. Eso es una verdadera vergüenza. José Luis, siempre es un placer escucharlo. Que termine bien el fin de semana. Un gusto. Muy buenas tardes. Que siga usted muy Saludos bien. Bueno, ahí está José Luis Espert. Bueno,